Hola, ¿cómo están? Lo que vamos a ver en esta unidad es cómo las normas interactúan entre sí. Ustedes en la unidad anterior ya analizaron a la norma de un modo estático, es decir, desarrollaron a la norma en sí misma, vieron su concepto, estructura lógica y discusiones doctrinales al respecto. Una vez que ya analizaron a la norma desde una perspectiva estática, lo que les propone el programa es ver cómo estas normas interactúan entre sí, o sea, analizarlas desde una óptica dinámica. Teniendo en cuenta esto, el concepto fundamental a desarrollar es el de ordenamiento jurídico. Y efectivamente, ¿qué es el ordenamiento jurídico? Bueno, según Kelsen, es un conjunto de normas válidas cuya validez deriva de una fuente común. Tengan en cuenta que Kelsen entiende que fuente común significa norma común superior, algo que vamos a ver a lo largo del video. Ahora bien, ¿por qué nosotros entendemos que la definición de Kelsen es la más completa? Bueno, esto es así debido a que el ordenamiento jurídico tiene dos elementos esenciales, que no pueden faltar, y estos son la unidad y la jerarquía. Y la definición de Kelsen es la que justamente denota estos dos elementos, por lo cual, debido a esto, consideramos que este es el concepto efectivamente más adecuado. Volviendo al desarrollo del concepto del ordenamiento jurídico, como ya dijimos, es un conjunto de normas válidas cuya validez deriva de una fuente común. Esta fuente común que él se entiende que es una norma común superior. Pero, ¿cuál va a ser esta norma común superior? O sea, ¿cuál va a ser esta única norma de la cual deriven las demás? Bueno, esta va a ser la primera constitución. En nuestro país, esta norma común superior va a ser la Constitución de 1853. ¿Y por qué no es la Constitución que hoy se encuentra vigente? O sea, aquella que entró en vigencia luego de la reforma de 1994. Porque esta Constitución encontró su criterio de validez en la Constitución que la antecedió en el tiempo, o sea, en la de 1957, y esta a su vez va a fundar su validez en la de 1949, y así vamos a llegar hasta la primera Constitución, ya que se entiende que estas reformas posteriores se hicieron respetando a esta primera Constitución. Por eso, esta va a ser la norma de la cual derive la validez de todo el conjunto de normas que la sucedan. Bien, como ya mencioné, el concepto de ordenamiento jurídico contiene dos elementos que son necesarios, o sea que no pueden faltar. Si no existe alguno de estos dos elementos, podremos llegar a tener un conjunto de normas, pero nunca efectivamente vamos a estar frente a un ordenamiento jurídico. Estos elementos son la unidad y la jerarquía. La unidad implica que todas las normas existentes en el ordenamiento jurídico deriven lógicamente de una única norma que es superior. Y después posteriormente encontramos como segundo elemento la jerarquía que se da consecuentemente de la unidad. Si dijimos que se da la unidad cuando las normas derivan de una superior, podemos notar que existen normas que son superiores a otras. Y esto implica la jerarquía efectivamente, que haya normas de mayor importancia y otras de menor. Para entenderlo mucho mejor, imagínense al ordenamiento jurídico como una pirámide, donde en la cúpula encontraremos la grada constitucional, donde en nuestro caso vamos a encontrar la Constitución Nacional y los tratados internacionales que cuentan con esta jerarquía. Luego en el medio de esta pirámide encontraremos a las gradas donde se ubican las normas generales, resoluciones generales, decretos, leyes, reglamentos, códigos, y finalmente en la grada inferior de esta pirámide encontraremos las normas individuales. Aclaración, ¿cuál es la diferencia entre una norma general e individual? Bueno, es a quién va a estar dirigida. Si yo no puedo claramente establecer el número de personas afectadas por esa norma, será general. Ahora, si los sujetos sobre quienes recae la norma están determinados, será individual. No importa la cantidad de personas afectadas, sino que lo fundamental es la individualización de estas. Por ejemplo, un decreto que declare el ascenso de 2.500 personas es una norma individual, ya que los sujetos a lo que esta norma alcanza están efectivamente determinados. Bien, como ya dijimos, el ordenamiento jurídico contiene dos elementos esenciales. No obstante a esto, también contiene elementos que son deseables, que pueden estar o no. Ahora, cada vez que estos elementos no estén, va a existir un problema lógico automáticamente. Estos elementos son completitud, coherencia e independencia del sistema. ¿Cuándo un ordenamiento jurídico es completo? O sea, ¿cuándo se da
la completitud? Bueno, cuando no existen lagunas o vacíos jurídicos. Este es el problema lógico que se da en el caso de que no exista la completitud, una laguna jurídica. Cabe aclarar que tanto para Kelsen como para Cosio este es un elemento necesario. Kelsen va a sostener que el ordenamiento jurídico es un sistema hermético, cerrado y completo, por lo cual no existen lagunas en el derecho. Él va a sostener que todo lo que no está expresamente prohibido está jurídicamente permitido. Y la única forma de ver si algo está prohibido es viendo efectivamente si tiene una sanción. Cosio, por su parte, llega a la misma conclusión, pero desde otro punto de vista. Él sostiene que cada norma del ordenamiento jurídico es una libertad que cedemos. Esta libertad la cedemos para vivir en sociedad. Ya no somos libres de hacer lo que queremos. Pero ahora, ¿qué pasa con lo que no está regulado? Bueno, esto es una libertad que mantengo en mi poder. Al ser una libertad no cedida, no me pueden sancionar. La coherencia es el segundo elemento, y en el caso de que no existiera se da el problema lógico de la contradicción. ¿Qué es una contradicción? Bueno, justamente es un problema lógico entre dos normas que se oponen. La coherencia implica que las normas de un ordenamiento jurídico no sean contradictorias. No sean contradictorias e incompatibles entre sí. Existen tres tipos de contradicciones que son total-total, que se va a dar cuando no se puede aplicar una norma sin contradecir a otra absolutamente. O sea, la totalidad de una norma va a ser incompatible con la totalidad de otra. Por ejemplo, prohibido circular de 0 a 24 horas y permitido circular de 0 a 24 horas. Total parcial, donde una norma contradice a otra pero parcialmente. En este caso la totalidad de una norma será incompatible y entrará en contradicción con una parte de otra norma. Siguiendo el mismo ejemplo, una norma sería prohibido circular de 0 a 24 y la otra permitido circular de 6 a 10. Aquí el conflicto se va a dar debido a que una de las normas no puede ser aplicada sin contradecir a la otra, que tiene un campo de aplicación mucho mayor. Y finalmente parcial-parcial, que se va a dar cuando una parte de una norma contradiga a una parte de otra norma. Ahora, en el caso de que estos conflictos existan, ¿cómo se solucionan? Bueno, aplicando una serie de principios. En el caso de que las contradicciones se den entre normas de distintas jerarquías dentro del ordenamiento jurídico, se resolverá por el principio de norma superior deroga norma inferior. Ahora, en el caso de que la contradicción se dé en una misma grada jurídica, se utilizarán los principios de norma posterior deroga norma anterior y norma especial deroga norma general. Con respecto a la independencia de sistemas, es el tercer elemento deseable y en el caso de que no esté, existirá un problema lógico en el ordenamiento jurídico denominado redundancia normativa. ¿Qué es? Bueno, es un problema lógico que se da efectivamente cuando existen dos o más normas que regulan lo mismo. Acá hay normas de más y lo que sucede es que se dificulta el conocimiento del ordenamiento jurídico. Como ya mencionamos, existe una graduación en el ordenamiento jurídico. Primeramente, en el grado superior encontramos a la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. La Constitución va a ser aquella que designe los órganos encargados de la creación de las normas generales y va a determinar el procedimiento que éstas deben seguir para su creación. Inmediatamente después de la Constitución vamos a encontrar las normas generales, que no solo van a determinar los órganos y procedimientos, sino que también el contenido de las normas individuales que han de ser dictadas por las autoridades. Y finalmente encontraremos en la grada inferior a las normas individuales, que éstas serán de mera aplicación. Teniendo en cuenta este análisis de gradas, mientras más arriba nos dirigimos en esta pirámide, las normas tendrán como fin la creación de normas inferiores, y mientras más abajo tendrán como objetivo primordial su aplicación. Detengámonos un momento acá. Una sentencia es una norma individual. Está ubicada en el último estrato de esta pirámide y tendrá como fin, por ejemplo, privar de su libertad a un sujeto. Privar de su libertad por un tiempo a un sujeto. Ahora, esta sentencia puede aplicarse y ejecutarse debido a que existen normas generales que la fundamentan, como son el Código Penal y el Código de Procedimiento.
A su vez, estas normas generales encuentran su validez en la Constitución Nacional. Este análisis se puede hacer con todas las normas, ya que éstas encuentran su validez y por lo tanto su creación en las normas automáticamente superiores, las individuales en las normas generales y las generales en las constitucionales. Por otro lado, como ya vimos, la norma común superior, en nuestro caso, es la Constitución de 1853. Ahora, ¿de dónde toma validez esta Constitución? Bueno, nosotros, lógicamente como criterio de validez, podemos llegar hasta esta Constitución, pero a esta no la podemos medir normativamente. ¿Por qué? Y porque ya no hay una norma anterior que determine su validez. Entonces, el criterio de validez de esta primer norma se basa en que en un primer momento la sociedad, por alguna razón, les hizo caso a quienes dictaron la primera Constitución, reconociendo como legítima autoridad a estas y cumpliendo con dicha normativa. Y esto es lo que Kelsen plantea como norma hipotética fundamental, la cual lo que va a hacer es fundamentar efectivamente a esta primer constitución, ¿sí? Dar el fundamento de validez de esta primer constitución.